compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable. Del mar los vieron llegar. Bienvenidos a la unidad de aprendizaje México Colonial. La historia de México colonial empieza en 1519 y termina en 1821. Fueron 300 años de dominación colonial que transformaron a las sociedades mesoamericanas de manera definitiva. El área geográfica que ocupa la historia de México colonial es desde la mitad de los actuales Estados Unidos hasta la frontera con Panamá. Ocupaba un espacio de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, no son los aspectos estructurales los que nos interesa estudiar en este curso. Nosotros abordaremos esa historia desde sus aspectos más particulares. El enfoque será a través de la historia cultural. El objeto de estudio de la historia cultural es el hombre en singular. Ya no se ocupa de las grandes masas de hombres, sino de los hombres en particular. Una manera de ejemplificarlo es que la historia de este hombre en singular se desarrolla alrededor de su casa, adentro de la casa y afuera de la casa. Adentro de la casa ocurren acontecimientos singulares como el nacimiento, el matrimonio y la defunción. También se desarrollan aspectos cotidianos como el vestirse, el alimentarse, el aprender a leer, aprender a escribir, el hacer sus oraciones. Y afuera de la casa ocurren las formas de sociabilidad de este hombre con la sociedad, con su entorno. Y esas formas de sociabilidad son desde platicar, escuchar las noticias, convivir con sus vecinos, el participar en las procesiones, en las festividades, en los festejos, en las celebraciones. Ese es el objeto de estudio de esta historia cultural. Sus conceptos de análisis son la familia, la etnia, el sexo, el género, la sociabilidad, las formas de resistencia, la violencia simbólica. De eso se ocupa esa historia cultural. Con este enfoque nosotros estudiaremos el México colonial desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Para ello lo hemos desarrollado en 15 apartados. Los primeros 5 apartados se ocupan de la conquista desde su aspecto cultural, la geografía histórica, es decir, cómo se organizó el espacio colonial, cómo se le dio nombre a ese espacio, cómo los españoles proyectaron su idea o su imaginario que traían sobre este nuevo territorio. De tal manera que muchos lugares de España fueron renombrados en América. Hasta el mismo nombre del virreinato reproduce ese imaginario colonial. Le va a llamar la Nueva España, haciendo referencia a que existe una vieja España. Los siguientes 7 sesiones se ocuparán ya propiamente del estudio de la vida cotidiana en el México colonial del siglo XVI al XVII. Ahí estudiaremos aspectos como la vida en la corte virreinal, la religión, cómo fue implantada la religión y cómo esta religión cristiana fue adaptada por los mesoamericanos a sus intereses y a sus dioses. En principio hubo una aceptación que por la rapidez pareció sorprendente, pero que con el tiempo descubrieron que atrás de los santos cristianos existían todavía deidades mesoamericanas. Por lo tanto, la aceptación de la religión cristiana fue superficial. En el sustrato profundo todavía pervivían las creencias mesoamericanas. El siguiente aspecto a estudiar serían las diversiones, cómo la gente se divertía, a qué jugaba, cómo se entretenía, cómo pasaba el tiempo libre.
También veremos cómo se transformó la vivienda. La idea que trajeron los españoles de la vivienda de mampostería reemplazó a las viviendas de madera o de materiales perecederos como troncos de árboles y paja. Y cómo la casa fue transformándose a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Es decir, la casa como la conocemos actualmente carecía de algunos de los elementos contemporáneos, como el comedor, como los baños, y muchas actividades se realizaban en lugares comunes. Entonces, la historia de la vivienda es esta historia de cómo se fueron alcanzando las comodidades en el hogar. La segunda parte del curso se ocupa del siglo XVIII y específicamente de la segunda mitad del siglo XVIII, de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas las podemos establecer a partir de 1750 aproximadamente, y fue el esfuerzo político de la monarquía de los Borbones por modernizar las colonias americanas. Estas colonias americanas tenían que ser más rentables para la monarquía. Por ello es que hubo una reforma política, administrativa, económica y social. Después pasaremos propiamente a la Guerra de Independencia. El proceso de independencia mexicana es un proceso complejo de distintas fases políticas. Sin embargo, nosotros solo abordaremos el aspecto cultural de la Guerra de Independencia. Estudiaremos el impacto que provocaron la lectura y los libros en los novohispanos primero y sobre los insurgentes después. Cómo el ejército insurgente tuvo que hacerse de un ideario o de una idea acerca de cómo se debe desarrollar la guerra. Para ello se apropió de los libros que la misma metrópoli había proporcionado, como la ordenanza de intendentes y la ordenanza militar. A partir de esos libros, ellos conocieron la forma en que se deberían desarrollar las marchas y contramarchas, el uso de las armas, los fusiles, los cañones, y esos libros los acompañaron a lo largo de sus campañas militares. De esta manera llegaremos a la consumación de la independencia en 1821. En resumen, veremos la historia del México colonial desde su perspectiva cultural, un enfoque particular, con teorías específicas que provienen de la sociología y sobre todo de la antropología, que es la que se ocupa de los aspectos culturales de las sociedades. Y los objetos de estudio de esta historia cultural son los hombres en singular, los aspectos singulares de sus vidas cotidianas, y las fuentes en las que se documentan estos estudios son diferentes a las de la historia estructural. Aquí se estudia o se basan estos estudios en cartas, testamentos, fotografías, relaciones familiares, relaciones sociales. De esta manera tendremos un ejemplo práctico de cómo se hace la historia cultural y obtendremos finalmente una visión de la historia cultural durante la época colonial mexicana. Espero que disfruten este curso, que sea de su interés y que aprendan mucho. Gracias. Nuestro dinero, y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy